Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, llegamos a nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo he dicho, Vivencias con propósito tiene que ver con todas esas situaciones que llegan a nuestra vida, esas situaciones a las cuales nos enfrentamos, que en muchas ocasiones erróneamente las llamamos pruebas, también las conocemos como aflicciones, y esto pues nos permite, llegamos, entrar a situaciones que en ocasiones las convertimos en difíciles. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe, por nuestra falta de obediencia. Aquí lo más importante no es cuántas veces tú estás en aflicciones, cuántas veces tú tienes pruebas, no es tanto esa situación, sino qué estás sacando de cada situación, cómo sales de cada aflicción, si esa aflicción te dio ganancias o te sigue dando pérdidas. En un momento esas aflicciones las podremos catalogar como pérdidas para nuestra vida, pero a largo plazo vienen siendo ganancias. Son conocimientos que aprendemos, son conocimientos que portamos para nuestra vida, son alcances realmente que nosotros de percepción, alcances de percepción donde nosotros ya sabemos que en esa situación no podemos volver a entrar por X o Y razón, porque nos dolió, porque realmente no estuvimos de acuerdo, pero aquí lo más importante es que esos momentos de arrepentimiento es cuando tú pides perdón y realmente tú haces un cambio de 180 grados, tú te retornas y realmente no es volver a cometer el mismo error para no tener que caer en la misma aflicción cada vez en las cuales nosotros nos envolvemos por acción o por omisión. Entonces aquí cuando estamos en esos puntos es tener realmente y plenamente claro que no es, digamos, la falta que nosotros cometemos, es que esa falta no sea repetitiva, esa falta de fe, esa falta de perdón para con los demás, esa falta de amor para con los demás, realmente es donde realmente no permitimos que el Padre obre realmente en lo que nosotros queremos que se haga. Pero, ¿por qué? Porque nosotros estamos pidiendo cosas que el Padre sabe que realmente no va a hacer. Nosotros en ocasiones estamos pidiendo castigo para las personas, castigo para el enemigo. Y esto es lo que realmente amarra las bendiciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos siempre pensando en que el enemigo debe ser destruido, pero por mí. Y el enemigo realmente es un ser humano, es un hijo de Dios también. Y es aquí donde llegamos con esta historia en el día de hoy, nuestro tema, que lo hemos definido como derrotando ese Jonás en nuestro interior. Y ese Jonás realmente lo llevamos todos en un momento determinado. Ese Jonás realmente que ya hemos leído la historia de pronto varias veces, pero me ha causado mucho impacto después de estar leyendo este libro de Jonás. De pronto no sé cuántas veces lo haya leído, pero cada vez que leemos algo de la Biblia, el Padre nos lo muestra de una forma totalmente diferente. A medida que tú vas obteniendo más revelación, más inteligencia, más sabiduría, Él te va mostrando realmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que nosotros estamos haciendo incorrectamente. Sí que el tema de hoy lo hemos denominado derrotando nuestro Jonás interior. Todos tenemos un Jonás en nuestra vida. Todos somos ese Jonás en un momento determinado. Lo hemos sido y esperemos que no lo sigamos siendo hasta este momento. Aquí la historia de Jonás la conocemos realmente como que fue la persona que fue tragada por una ballena, pero por no obedecer a Dios o por rehusarse a cumplir el mandato que le había puesto. O sea, ese era el propósito de Jonás, ir a Nínive, ir a Nínive. En ocasiones nosotros realmente nos oponemos mucho al propósito que tenemos, que el Padre nos ha dado, aunque siempre estamos orando y clamando, diciendo, Padre, revélame ese propósito que tú tienes para mí, yo quiero que sea claro y nos los pone claro y él y nosotros, aún así, estamos siempre a la defensiva. Ahora, ¿cuál? Vamos a entrar este tema. Yo creo que nos va a tomar dos o tres sesiones porque es un tema muy interesante.
Es un tema muy interesante donde nosotros tenemos que ver realmente lo que nosotros tenemos en nuestro interior y para sacar y destruirlo, lo que realmente está en nuestro interior y nos está perjudicando, tenemos que erradicarlo en nuestras vidas, tenemos que sacarlo por completo de nuestras vidas. Aquí, qué podemos decir de Jonás? Podemos decir que Jonás es como si sintiese digamos, vamos a llamarlo así, esa forma bien trágica, como generalmente se ve en la historia, como es su comportamiento. Lo podríamos tratar como un odio que Jonás tenía por Dios. ¿Y por qué podemos decir que Jonás odiaba a Dios? Aquí, en todo el relato que hemos tenido en los capítulos de Jonás, nos damos cuenta que él lo que más criticaba de Dios era ese amor que Dios tiene para con lo que nosotros consideramos nuestros enemigos, porque realmente los que Dios no tiene enemigos, los enemigos los tenemos nosotros, los enemigos los ponemos nosotros. Entonces estamos criticando a Dios, no la damos muy bien con Él porque Él está amando a mis enemigos. Mientras yo los quiero destrozar, mientras yo los quiero degollar, Él los está amando. Em, ¿Y por qué los ama? ¿Por qué los ama? Porque realmente Él es demasiado misericordioso. Y yo realmente en ese papel de humano, yo me paro acá y realmente hago una línea divisoria. Y todos los que estén a mi lado realmente son mis enemigos. Pero yo realmente, yo me veo como esa persona perfecta, esa persona que no comete errores. Y vemos a esos Jonases como los pecadores, como los que están cometiendo errores en cada momento de sus vidas. Yo lo estoy haciendo también, pero es que no me quiero ver como Jonás. Y veo realmente a los demás siempre haciendo lo mismo que yo hago, pero realmente no los justifico, realmente los estoy acusando y de esa misma forma quiero que Dios los acuse, los acuse. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es, de lo que era Nínive. Nínive es la ciudad capital del imperio asirio. Es una gran ciudad con mucho desarrollo, pero Asiria, a los asirios realmente es el amargo enemigo de Israel. O sea, enemigo de Israel, ¿por qué? Porque realmente siempre por historia, por los pecados, por la desobediencia, por el trato que hubo para con las personas, por adorar a otros dioses, se convirtió en el enemigo número uno de Israel. Ahora la pregunta sería, ¿por qué por qué a Jonás le caen mal los ninivitas, los de Nínive? Entonces, aquí realmente tendríamos muchas preguntas. Sería que porque ellos le caen mal fue que Jonás huyó de Nínive, no quería ir allá, no quería ir a ese punto de encuentro, a ese punto de salvación para ellos, sería porque les caía mal, que ellos dijeron, no, Jonás dijo, no, yo no voy por allá, más bien que ellos realmente les voy a hacer el cajón para que realmente el Dios los destruya porque ese era el plan que ya tenía. Em, en cuanto a Dios, realmente vemos muchos capítulos allí vemos unos cuantos capítulos allí en Jonás, donde en un momento determinado a él le dijeron, tiene que ir a darle las buenas nuevas a Nínive. Y las buenas nuevas realmente era decirles que esa ciudad iba a ser arrasada. En un momento determinado preguntarían, pero ¿cuáles son las buenas nuevas si me están diciendo que esta ciudad va a ser arrasada? Pero en ese punto tenemos que hacer claridad en lo que significa arrasado. Arrasado realmente tiene el concepto de que va a ser destruido por completo, de que va a ser allanado por completo, pero también significa que puede ser restituido, que puede ser restituido. Esa destrucción puede ser destruyendo el mal que existe y trayendo el bien. Entonces, eso realmente nosotros no lo entendemos cuando hablamos digamos, de ser arrasado, de ser destruido, de ser destituido. No nos enfocamos en qué es lo que va a ser arrasado, qué es lo que va a ser allanado, qué es lo que va a ser restituido. Entonces, en ese punto, cuando realmente él mm, quiere evitar ir a Nínive, entonces él lo que hace es busca un barco
para él entrar y esconderse allí. Y en un momento determinado, Dios, el Padre, está buscando esa persona que le dio la misión. Cuando no lo encuentra realmente, cuando no está en esa función, él se dedica a buscarlo. Él se dedica a buscarlo y lo encontró en el barco. Y ya realmente cuando lo encontró en el barco, pues tenía que sacarlo de ese barco. Ya sabía que con Jonás, que a Jonás no era la persona correcta de decirle, hey Jonás, mire, hágame el favor, yo le dije que haga esto, entonces ¿por qué no lo hace? Él ya sabía, él ya lo conocía igual que a nosotros, él nos creó, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces él sabía que cuál iba a ser la reacción de Jonás, por eso fue un poco más allá. Por eso les mandó la tormenta al barco, por eso todos los marineros estaban en un momento. Los marineros podríamos decir que tenían más temor de ese Dios que ellos no conocían que el temor que tenía Jonás por ese Dios que sí conocía. Entonces, cuando ya decidieron en el barco, decidieron saber quién era el que había provocado todo esto, porque ellos, los marineros, que no creían en Dios, que no eran cristianos, sí sabían que algo estaba pasando, que algo fuera de lo normal estaba pasando, porque ellos ya eran marineros de confianza, ellos eran más marineros con gran capacidad de entendimiento. Ellos sabían que algo fuera de lo normal para ellos estaba pasando. Así que decidieron hablar hasta que realmente en su conciencia Jonás entiende que lo que estaba pasando era por culpa de él. ¿Qué es lo que Jonás decide hacer o decir? Él dice, bueno, yo soy el culpable, mátenme, lánceme por la borda. En un momento determinado, pues cualquier persona podría decir, Este Jonás es tremendo héroe. ¿Cómo va a decir, máteme o lánceme la borda? ¿Cómo se va a sacrificar? ¿Cómo se va a autoflagelar él por lo que está haciendo? En un momento eso parecería realmente que es un acto de, digamos, de sacrificio, un acto de redención. Pero si lo vemos y vamos a la cuenta, la historia, lo que es la personalidad de Jonás, él no estaba haciéndolo por ese punto. Él estaba haciéndolo solamente porque quería solamente seguir en ese proceso de negarse a llevar las noticias a Nínive. Entonces él pensaría, en la forma de ser de él, él pensaría, pues me es mucho más fácil morir, me es mucho más fácil de morir y así, pues me voy a evitar ir a Nínive. Por lo cual, el Padre en su inmensa misericordia, realmente, cuando Él se tira al agua, entonces manda un pez y ese pez es el que lo lleva a Él a la tierra nueva, a la tierra firme. Aunque en un momento determinado, cuando nosotros estamos leyendo y vamos viendo esa película de que un pez grande se lo absorbió, esto realmente significaría, este fue para nosotros como seres humanos, y viendo esa película estaríamos diciendo, bueno, este fue el fin del Jonás. Este pez lo absorbió por completo y lo devoró. Aquí realmente Jonás encontró esa tumba submarina, pero no. Realmente lo que nosotros pensamos y lo que el Padre tiene son cosas totalmente diferentes. Para cualquier persona sería la muerte de Jonás. Pero para el Padre, para nuestro Dios, lo único que hizo fue utilizar esa animal, esa ballena, como un como un medio de transporte para Jonás, de llevarlo nuevamente a la tierra donde él se había negado a ir. Eso es lo que el Padre hace con realmente el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Él transforma lo que nosotros creemos que es muerte, lo transforma en vida. Lo que nosotros pensamos que es perdición, lo transforma en cambio. Lo que nosotros pensamos que es muerte, lo transforma en redención. Esa tumba submarina que él provee, en otras circunstancias podríamos decir, ya el tipo se quedó aquí, Jonás ya cumplió, no quiso cumplir con su propósito, él mismo decidió que era lo que quería. Pero no recuerde que nosotros estamos aquí porque dependemos de él. El propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros no va a cambiar por lo que yo no quiera hacer. Ese propósito siempre se va a cumplir. Él va a estar siempre detrás de ti. Siempre te va a estar buscando y te va a estar diciendo, este es tu propósito. Esto es lo que tú vas a realizar. Esta es la encomienda que yo te he dado.
tienes que hacerla. Y tú puedes rehusarte varias veces, tú puedes rehusarte varias veces, pero él en ese amor que tiene para los ninivitas, también lo tiene para ti. Y tú estabas obrando en ese momento igual que los ninivitas. Nosotros obramos igual que los de Nínive. Estamos siempre estamos siempre errando al blanco, estamos siempre desobedeciendo, estamos siempre perdiendo la fe por cualquier situación en la que nosotros estamos. Y eso es lo que no nos permite recibir las bendiciones que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando realmente en un momento determinado ya él se vio atrapado por el pez y que fue ya suelto en tierra firme, cerca de Nínive donde tenía que ir. Él realmente trata de hacer una oración. Él trata de hacer esa oración, pero esa oración de él no es oración de arrepentimiento, no muestra arrepentimiento. Aunque sí le agradece a él por haber tenido compasión de él, por haberlo ayudado, por no abandonarlo y ahí, en ese momento, promete obedecerle. Ya realmente él dice, yo he tratado de hacer las cosas a mi modo y no se me han dado. ¿Qué me queda? Obedezcamos. Hagamos lo que el Padre quiere que yo haga, porque lo que Él quiere que yo haga tiene que ver mucho con ese propósito de vida que Él me ha dado. Lo que Él quiere que yo haga es para bendición mía, para satisfacción mía, para bendición de los demás. Lo que Él quiere que yo haga me va a bendecir a mí. Lo que Él quiere que yo haga es el propósito que yo tengo. Estoy aquí, Él me puso aquí porque quiere que yo haga algo. ¿Por qué irnos siempre en contra de lo que Él ya quiere que nosotros hagamos? ¿Por qué irnos en contra de lo que tarde o temprano nosotros vamos a hacer, a tener que hacer? Ya está escrito. Nosotros estamos aquí como parte de eso, somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Estamos aquí con ese diseño. Ese diseño se va a cumplir tarde o temprano. Nosotros, como seres humanos, vamos a regresar a ese diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Ese que Él nos dio desde un comienzo. Ese diseño que fuimos creados a su imagen y semejanza. Ese diseño de obediencia, ese diseño de amor, ese diseño de sabiduría, ese diseño de inteligencia. Eso es lo que nosotros tenemos que formar en este momento. Ahora, cuando él ya decide obedecerle, él decide obedecerle, la respuesta de Dios podría ser que es algo cómica. Él dice, la ballena realmente tiene que soltarlo en mi sitio estratégico, en el que yo planeé, el que Dios está hablando, el que Dios planeó para Jonás, para salvar al resto de la humanidad, a esos ninivitas, a esas personas que no lo conocen, a esas personas que están en sufrimientos en estos momentos, a esas personas que no tienen la capacidad de escuchar esa palabra. Pero siempre sabemos que Dios escoge realmente lo que está más en desacuerdo con lo que con lo que la humanidad piensa que es incorrecto. Pero Él sabe realmente qué es lo que tiene. Él sabe a quién creó. Él sabe por qué los creó. Sabe por qué realmente mandar a un Jonás, a ese Jonás incrédulo, a ese Jonás egoísta, mandarlo a ese pueblo de Nínive, a decirle realmente, ustedes tienen que cambiar porque ustedes van a ser destruidos. Tenemos que tener en cuenta que Jonás era un profeta. Era un profeta, pero Jonás siempre estuvo casi que en contra de lo que Dios tenía planeado para él. No escuchamos mucho en la Biblia más de Jonás. Yo creo que la segunda aparición de Jonás es cuando él estuvo con Jeroboam y él estuvo, digamos, dándole consejos a Jeroboam, diciéndole que Dios lo iba a ayudar. Pero no fue así. Tuvo que venir otro profeta para desmentir lo que Jonás estaba diciendo, que no era lo correcto. ¿Por qué Jeroboam? Porque Jeroboam es considerado como el de esos reyes, esos faraones, los más malos que pudieron existir. ¿Por qué? Porque nunca estuvo a favor de lo que Dios tenía para el resto de su pueblo, porque realmente Jeroboam siempre estuvo idolatrando y adorando a otros dioses,
porque Jeroboam siempre estuvo creando situaciones diferentes para su pueblo, contrarios a lo que es el pueblo de Israel. Eso realmente es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra constante vida. Estamos siempre yendo en contra de lo que el Padre quiere. Estamos siempre pensando qué es lo que yo puedo hacer para salvar o para destruir. Lo que yo pueda hacer para salvar o para destruir no tiene que ver nada con lo que el Padre puede hacer conmigo y con cada uno de nosotros. Yo solamente puedo ser un instrumento. El Padre me formó y me creó como un instrumento, como un puente de comunicación. Ahora tú defines cuánto tiempo quieres ser puente de comunicación. ¿Cuánto tiempo te quieres demorar para ser un puente de comunicación? Tarde o temprano, tarde o temprano vas a llegar a ser un puente de comunicación. Ahí sí, como hay un dicho acá en Colombia, te dice que tarde o temprano su radio será un Philips. Es un dicho muy viejo, con una marca realmente, pero en un momento determinado significaba que tarde o temprano tú tendrías que comprar ese radio. ¿Por qué? Porque era el único que había. Porque no habían más marcas en ese tiempo y era una excelente marca. Pero nosotros como seres humanos siempre hemos estado dispuestos a llevar la contraria. Siempre hemos estado dispuestos a caminar en un zigzag mucho más largo de lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Siempre hemos estado dispuestos a llegar a esa controversia. Siempre hemos estado dispuestos en no avanzar. Y cuando nosotros entendemos, en ocasiones es demasiado tarde. No demasiado tarde para los planes del Padre, porque el Padre tiene un propósito determinado que es llevar las buenas nuevas al mundo, a esas personas, a esos hijos, conmigo o sin mí. Él no va a perder su punto, digamos, ya lo que él ha hecho, lo que ha definido, lo que está en ese proceso de creación y de salvación solamente porque yo quiera o no quiera hacer. Cuando yo lo hago, voy a tener muchas bendiciones. Cuando yo lo hago, realmente voy a saber que Él me está amando porque yo tengo fe y tengo obediencia. Cuando Él lo hace es porque realmente ya me está poniendo a mí ese corazón de que no puedo amar al enemigo, perdón, de que no puedo odiar al enemigo, de que realmente tengo que estar en ese proceso de comunicación, ese proceso, digamos, de puente para ir llevando esa palabra al enemigo y que el enemigo pueda, digamos, volver a ese diseño divino. ¿Cuánto se demore el enemigo para llegar al diseño divino? Ya no es responsabilidad mía. La única función tuya es llevar esa palabra. Lleva esa palabra, llévala siempre. Llévala siempre porque esa es la misión que el Padre te ha dado, ese es el propósito que tú tienes. Siempre, siempre nos estamos quejando y hemos escuchado que tarde o temprano las personas dicen, yo tengo, no sé, 50, 60, 70 años, no sé cuál es mi propósito de vida. Es porque realmente nunca has tenido esa comunicación con él, porque nunca te has enfocado en preguntarle o en obedecer, porque realmente el propósito de vida él nos lo está mostrando cada vez que él puede, cada vez que nosotros estamos pidiendo, él nos lo está mostrando. El problema es la tardanza que nosotros tenemos para obedecer, para decir sí, yo lo voy a hacer, para decir sí, heme aquí, envíame a mí. Pero nosotros como cristianos somos muy, muy buenos en decir heme aquí. Somos excelentes en decir, heme aquí, pero estamos siempre, siempre dispuestos a utilizar la palabra heme aquí, pero envía a otro, porque no tengo esa disposición de hacerlo, porque mi corazón realmente no ha sanado, porque mi corazón no está paciente, porque mi corazón sigue revuelto con todo lo que las vivencias de mi pasado, porque mi corazón sigue apegado a las cosas que realmente yo viví en un pasado. Y tengo que entender que el pasado ya se fue, que tengo que vivir el presente. No puedo estar amarrado a un pasado. Ese pasado lo único que hace es destruirme. Ese pasado lo único que hace es verme siempre como el enemigo quiere que yo me vea. Pero cuando yo doy ese salto cuántico del pasado al presente y me doy cuenta a quién tengo en el presente y a quién dejé en el pasado, nos vamos a dar cuenta del cambio total, total en nuestras vidas. Vamos a saber quiénes somos. Sabemos que cometemos errores, sí, cometemos errores. Sabemos que todos los que están a nuestro alrededor están cometiendo errores, claro que sí. Sabemos que tenemos que amar a nuestros enemigos, sí, los amamos. Sí, los amamos.
pero los amamos temporalmente. Amamos a esos enemigos realmente que no nos han hecho cosas a nosotros. Amamos a esos enemigos que de pronto pensamos que le han hecho algo a alguien, a alguien más, no de mí o de mi familia, y empezamos a decir que amamos a esa persona. Pero cuando ese enemigo, al que llamamos enemigo, viene y me hace algo directamente, ahí es donde cambia mi vida. Ahí es donde realmente estamos en presencia de lo que es la realidad de nuestras vidas, más no la verdad. Y cuando realmente estamos en ese proceso de derrotar ese Jonás, eso duele. Derrotar ese Jonás interior en nuestras vidas, eso duele. Deshacernos de ese Jonás en nuestras vidas, eso duele. Porque para nosotros Jonás siempre ha sido ese bastón, siempre ha sido ese caminador que ha estado con nosotros. Ese Jonás siempre ha sido el que nos alimenta. Ese Jonás siempre ha sido el que nos transforma. Ese Jonás siempre ha sido el que gobierna nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Realmente en momentos determinados ese Jonás tenemos que tirarlo al agua. Ese Jonás tenemos que tirarlo al agua. Y como él dijo, desháganse de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos está diciendo, desháganse de mí. No me necesitan. No me necesitan porque yo estoy en contra de lo que el Padre quiere. Amar a los enemigos. El Padre quiere que amemos a los enemigos, que amemos a nuestros hermanos, que amemos al prójimo, que no hablemos de él, que no tengamos esa rabia, que sepamos perdonar. ¿Por qué? Porque es que el enemigo por lo general siempre está alejado de nosotros. Entonces, ¿por qué vivir una lucha tan sangrienta con alguien que no tenemos al lado? ¿Por qué no decirlo perdono realmente y dejar que cada uno podamos seguir con nuestras vidas? Sobre todo con nuestra mente y nuestro espíritu que le pertenece al Padre. Y cuando tenemos al enemigo de frente y no lo hemos perdonado, nuestra vida no me pertenece. Mi vida le pertenece a ese Jonás que no quiere cumplir el propósito del Padre. Deshagámonos de ese Jonás. Deshagámonos de ese Jonás porque lo que, con lo que predicó Jonás, la prédica que hizo Jonás, salvó realmente a todo un pueblo. Pero esa salvación de ese pueblo no se dio por Jonás. Esa salvación de ese pueblo se dio solamente por la misericordia del Padre. Porque si podemos ver los capítulos de Jonás, Jonás no hizo suficiente trabajo. Él dio un sermón de 6 palabras. Dio un sermón de 6 palabras. Y ahí los dejo en ese sermón de las 6 palabras para la semana entrante, para que realmente nos demos cuenta qué fue con lo que él predicó. Y esto nos enseña que para nosotros llevar mensajes no necesitamos ser los predicadores más grandes, no necesitamos ser ese pastor, ese evangelista, ese profeta, ese maestro. Necesitamos tener la palabra exacta que Dios nos manda y obedecerla como Él lo ha puesto en nuestras bocas y llevarla de esa forma. En eso, en eso podemos decir que Jonás cumplió un poco con lo que el Padre le estaba mandando. Aunque no lo hizo de la forma más acertada, más directa, más espontánea, pero lo hizo. Y eso era lo que el Padre buscaba con Jonás. Llegar donde tenía que llegar y él llegó. Y él llegó. No lo hizo con mucha convicción. Yo creo que lo hizo bajo presión. Pero aquí lo importante es que resolvió lo que Cristo estaba buscando con el pueblo de Nínive, que era realmente poderlo salvar, poderlos llevar a ese punto de arrepentimiento y que fueran arrasados, no ellos, sino el pecado, las situaciones en las que ellos estaban viviendo. Pues, estimados oyentes, se nos acaba el tiempo. Como les digo en anterior, este es un tema muy, muy importante. Yo creo que lo hemos visto, yo lo he visto desde un punto de vista totalmente diferente a como lo había leído. Y tenemos mucho, mucho más. La próxima semana estaremos con este mismo tema y estaremos aquí hablando de lo que es ese sermón tan grande, ese sermón tan bendecido que llevó Jonás al pueblo de Nínive, que fue lo que lo salvó. Así que nos veremos la próxima semana en nuestro segmento Vivencias con propósito. Muchas gracias. Por favor, compartan estas enseñanzas. Cada uno, ayudemos a destruir ese Jonás que cada uno de nuestras personas, de nuestros allegados tienen en su vida. Derrotemos ese Jonás que tengo yo para que esas personas que están a mi lado y que vean que yo derroté a Jonás, ellos también lo puedan hacer. Así que muchas gracias. Chao, chao.